ustedes y yo tenemos no es judío. El calendario que ustedes y yo tenemos es pagano. Lunes, martes, miércoles, jueves. O dígame si los adventistas no tienen el calendario pagano. Entonces están más perdidos. Ahora, ellos dicen, no, pero es que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el día sábado, día de la semana. Porque Dios en 7 días de la semana creó el mundo. No, Dios no creó el mundo en 7 días de la semana, literalmente. Sí creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, pero no los días literales de la semana. Recuerde que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces Dios creó el mundo no en los días de la semana que usted y yo conocemos. Dios creó el mundo en 6 días, que significa miles y miles. Por eso la ciencia tiene razón cuando dice que el mundo lleva millones de años. Porque para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y cuando usted interpreta mal las escrituras, dice Dios creó el mundo en 6 días, la ciencia le dice no. Dios no creó el mundo en 6 días. Porque Dios creó el mundo y después de miles de años apareció no sé qué, y después apareció no sé qué, y por último apareció el hombre. ¿Sí? Pero entonces usted observa que si es, como dice la Biblia, que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, entonces tiene razón. Porque recuerden que Dios creó al hombre ¿en qué día? En el 6º día. O sea que primero creó la tierra, después creó los árboles, después creó los animales y por último creó al hombre. Y después de creó al hombre, descansó. ¿Sí se acuerdan o no? ¿O no estaban cuando eso? Ahora, ustedes van a observar, queridos hermanos, que según el Génesis, capítulo 1, versículo 14, la teoría de los adventistas de que Dios creó el mundo en 6 días de la semana que usted y yo conocemos, la Biblia la tira por el suelo. Porque ¿cómo sabe distinguir usted entre los días de la semana? ¿Cómo nos cuenta? Salió el sol, se oscurece el sol, viene la noche, y esa vuelta que da, lo llamamos un día, ¿verdad? ¿Quién es el que va diciéndonos los días? El sol. Sol amanece, anochece y vuelve a salir, y otro día, otra noche, otro día y otra noche. Pues vamos a ver cuándo creó Dios el sol para que dé los días de la semana. Génesis 1:14. Dios no creó el sol de primero, ni la luna de primero, ni las estrellas de primero. Dios creó el sol en el día 4. Y van a verlo, lo van a escuchar. Si tienen la reina, no tienen la reina, ¿verdad? Bueno, lean los días. En el día 4 creó Dios el sol, la luna y las estrellas. Creó Dios el día y la noche en el 4º día. Los días de la semana no los creó Dios al comienzo. Creó en el 4º día. ¿Por qué? Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche. Todavía no existía el día de la noche. ¿No estaba separado? Siga. Y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Así que podemos nosotros darnos cuenta de los días y de los años. Siga. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores. Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cuáles son los 2 luceros mayores? El lucero grande para regir el día. ¿Cómo se llama ese lucero? Hasta ahora lo está creando. Sí. Y el lucero pequeño para regir la noche. ¿Cómo se llama ese lucero? Luna. Todavía no existía el día y la noche. Hasta ahora Dios está creando el día y la noche. Siga. Y las estrellas. Y también creó las estrellas. Y ahora, listo con la cámara para ver en qué día Dios creó el sol, la luna y las estrellas, el día y la noche. Dale. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra.
para regir el día y la noche, Hasta ahora va a comenzar el día de la noche. Sigue. y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Ahí viene, ahí viene. ¿Listo con la cámara? Atardeció y amaneció, día cuarto. ¡Págata! ¿Qué día? Entonces los adventistas nos caen a buena que Dios creó el mundo en los días de la semana. ¿Y por qué lo creó los días de la semana? El sol, la luna y las estrellas en el día 4. ¿Me capta la idea? Además, si usted comienza a observar, busquen la historia para que vean que en las semanas, la primera semana, no eran de 7 días. Las primeras semanas, según la historia, y búsquenlo, por internet está fácil de hacerlo, búsquenlo, el calendario, cómo comienza, el calendario que nosotros tenemos de los días de la semana, verán que las primeras semanas fueron de 3 días. Después, semanas de 4 días. Después, semanas de 5 días. Después, semanas de 6 días. Y ya después de mucho tiempo, semanas de 7 días. Y después que ya las semanas de 7 días estaban instaladas, se escribió el Génesis. Sí. Entonces cuando el escritor sagrado escribe el Génesis, ya habían pasado las semanas de 3 días. De 4, de 5, de 6, de 7. De 6. Hasta ahora está la Génesis. Y, bueno, para que ustedes vean un ejemplo, los años pasan igual. Los años no eran igual que de nosotros, 12 meses. Eran distintos. Ustedes no recuerdan, por ejemplo, yo nací el 17, valga la cuña, y quiero darle un regalito al padre. El 17 de septiembre, díganmelo en número. Septiembre, dígame cuál es el número del mes. No, estoy hablando de septiembre. 9 tenía que ser noviembre. 9 es noviembre. Ajá, y entonces si septiembre es 9, entonces dígame cuál es noviembre. Vamos que 9, y entonces noviembre es 11. Diciembre. ¿Y por qué pone 12? ¿Les patina el coco o qué? Septiembre, 7. Octubre, 8. Noviembre, 9. Diciembre, 10. ¿Cuánto le llaman 12? Porque es que los calendarios eran distintos. Pero los adventistas no lo saben. Entonces le agarran al católico y le dicen que Dios trabajó 6 días de la semana. Yo estaba cuando eso, yo lo vi. Y usted dice, si el adventista dice que lo vio, lo vio. Y así engañan a la gente. Pero no es así. Nosotros sabemos que la doctrina de los adventistas que tenemos que guardar es el 7º día del calendario nuestro. Nosotros descansamos y ciertamente estamos de acuerdo en algo con los adventistas, que cuando se creó el Génesis ya existían 7 días de la semana. Estamos de acuerdo que para los judíos, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Estamos de acuerdo que para los judíos, lo que nosotros hoy llamamos domingo, era el primer día de la semana para los judíos. En eso estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que nosotros hoy llamamos sábado? Para los judíos era el día séptimo, o sábado. Y eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que nosotros tengamos que guardar el Sabbat del Antiguo Testamento o descansar el Sabbat del Antiguo Testamento. Nosotros no descansamos el Sabbat del Antiguo Testamento.
Nosotros también tenemos el sábado. Sábado, sabbat, descanso. ¿Ustedes descansan el domingo? Entonces eso se llama sábado. En la teología bíblica eso se llama sábado. Y si usted no descansa el domingo, usted está guardando el sábado. Y si usted no puede guardar el domingo, ¿por qué guardamos el domingo? Porque es el día del Señor. Ustedes saben que los adventistas vienen y le dicen a los católicos, es que el domingo lo inventó Constantino. Constantino inventó el domingo. Y queridos hermanos, deben saber, y les vuelvo a contar, el calendario que nosotros tenemos, ¿es cristiano o es pagano? Pagano. El primer día de la semana era para el Dios Sol. Por eso, ¿cómo se llama el día domingo en inglés? Eso. Día del Dios Sol. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los cristianos llegan, viene Cristo al mundo, los cristianos se reparten en el mundo y se encuentran con el calendario pagano. Y se encuentran con un imperio pagano que dominaba el mundo. ¿Cómo iban a hacer si ellos no tenían el dominio del mundo? El dominio del mundo lo tenían los paganos. ¿Qué hacen los cristianos? Los cristianos entonces dicen, oye, ¿cómo hacemos con los paganos? Vamos a cristianizarlos. Vamos a cristianizarlos. Si ellos dicen que el Dios más grande es el sol, nosotros tenemos que decirle que eso no es verdad. Que el Dios más grande es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el invisible pero todo poderoso. Y ya en el mensaje cristiano ellos creían que eso era Dios o es Dios. Entonces yo decía, Jesús es Dios. ¿Cómo hacemos para quitarle a los paganos esa idea que el sol es el Dios más grande? Entonces se basaron en San Lucas capítulo 1 versículo 78. 78. San Lucas 1, 78. Y en San Lucas 1, 78 ustedes van a encontrar que según San Lucas, Jesús es el sol o la aurora o la luz que nos ha nacido de lo alto. Vamos a escuchar cómo lo dice esta traducción bíblica. Lástima que no está la Reina Valera, para la Reina Valera, para la Reina Valera. ¿Quién tiene la Reina Valera aquí? Si alguien tiene la Reina Valera, me gustaría, aquí la tiene. Léamelo de la Reina Valera, por favor, porque me interesa leerlo de la Reina Valera. El sol o la luz o la aurora que nos ha nacido de lo alto, dice San Lucas. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Entonces ustedes verán por qué los cristianos, cómo hicieron los cristianos para quitar el día del Dios Sol y poner domingo. ¿Sabe qué significa domingo? No sabe qué significa domingo en castellano, no en inglés. ¿Ah? Día del Señor. Día del Señor. Captan que los cristianos pudieron evangelizar a los paganos y donde decía día del Dios Sol, metieron día del Señor, que traducido nosotros lo llamamos domingo. Domingo o día del Señor. Escuchen. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Jesucristo es la aurora, el sol, que nos ha nacido de lo alto. Si mal no recuerdo, si recuerdo mal, pues ustedes me perdonen y lo buscamos otro día.
A ver, léeme Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Me voy a tratar de asegurarme para... Búsquelo ahí. Y me lo lee de la Reina Valera. A ver cómo dice Apocalipsis. Me parece que es el 21, versículo 7. Si no es ese, pues vamos a ver cuál es. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Sí, ya. Pero los el cobardes, no, el 22, 7, no, 21, 22. Es ese. 21, 22 de Apocalipsis. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué los cristianos ya le pusieron al primer día de la semana día del Señor, cuando los paganos le habían puesto día del Dios Sol? Dale. y no vi en ella templo, porque el Señor... La Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que Pablo divisó en Apocalipsis, otra vez. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso... Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, es el templo de ella, siga. y el Cordero. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ¿Qué? ni de la No, luz. otra vez. ¿Qué? La ciudad no tiene necesidad de sol, La ciudad no tiene necesidad del sol. ni de la luz, ni de luna que brillen en ella, ¿Por qué? porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es su luz, es su sol. Entonces, para los cristianos, Jesús es el sol que ha nacido de lo alto, pero además es el sol que va a alumbrar la nueva Jerusalén. Ahora comprenden por qué pusieron el primer día de la semana día del Señor, porque los paganos decían es el día del Dios Sol, y ellos le dijeron pues el Dios Sol es Cristo, el Señor. Entonces es lo mismo, día del Señor. Y por eso ustedes verán que la hostia que ustedes tienen es redonda como un sol, y verán que cuando le ponen la custodia es dibujado un sol que resplandece, porque según Apocalipsis ese es el Cordero que va a iluminar a la nueva Jerusalén. Los católicos ignorantes que se salieron y se metieron a protestante dicen, dicen es que los católicos adoran al Dios Sol, por eso es que tienen la hostia como un sol, y cuando ponen la custodia la ponen como un sol. La ignorancia es atrevida. Como no han leído en la Biblia que Cristo es el sol que ha nacido de lo alto, y que la nueva Jerusalén será alumbrada por el sol que es Cristo, entonces calumnian a los católicos. Si es verdad que la hostia es como un sol, si es verdad que la custodia asemeja a un sol, pero no al astro, asemeja al Cordero de Dios, que es el sol que ilumina la nueva Jerusalén. Vamos a la vez, chavito. Pero la ignorancia es. Y por eso entonces ustedes verán que en el Nuevo Testamento aparece por primera vez en la Biblia el día domingo como como nosotros lo llamamos, el día del Señor. Y cuando un adventista dice que fue Constantino quien inventó el día del Señor, o sea, domingo, demuestra su ignorancia de las Escrituras. El primero que llamó domingo al primer día de la semana
cuando Jesucristo resucitó, fue San Juan. Capítulo 1, Apocalipsis, lo escribió San Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. No fue Constantino, porque Constantino no escribió el Apocalipsis. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. Y en Apocalipsis ya se dice por primera vez día del Señor, que significa domingo. Escuchen. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Otra vez. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Otra vez. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Los judíos no tenían día del Señor. Los judíos tenían día de descanso, Sabbat. Sabbat. Los cristianos ya le ponen nombre al domingo, día del Señor. ¿Y por qué es el día del Señor? Ustedes lo saben. Porque cuando resucitó el Señor, Juan 21. ¿Cuándo resucitó el Señor? Juan 21, por eso llama día del Señor. Porque el Señor resucitó el primer día de la semana. ¿Cómo identifican el primer día de la semana? Lo identifican día del Señor. ¿Por qué lo llaman día del Señor? Porque ese día salió victorioso de la muerte, venció la muerte, resucitó, se levantó glorioso, cual Señor poderoso, venciendo la muerte. Y ese día es del Señor. Juan 21. Escuchen. El primer día de la semana. María. Otra vez, ¿qué? El primer día de la semana. ¿El séptimo día de la semana? No, el primer día de la semana. Ahí saben ustedes ya la historia. El primer día María fue a correr y lo encontró el sepulcro vacío. Había resucitado. Ahora capítulo 20, versículo 19. 20 y 19. ¿Por qué se llama día del Señor? Porque resucitó el día domingo. Ahora, ¿por qué los católicos guardamos el domingo y no el sábado? Porque cuando Cristo resucita, los apóstoles que antes de resucitar Cristo habían guardado el sábado, los apóstoles que antes de morir Cristo se reunían incluso con Cristo en la sinagoga el día sábado, ya más nunca se vuelven a reunir el día sábado. Ya comienzan a reunirse después de la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, ya comienzan a reunirse el día domingo, primer día de la semana. Y ojo, ¿saben qué es lo más curioso? Que los adventistas no lo saben, pero ustedes deben saber. Que Jesucristo, cuando ellos se reunieron el día domingo, primer día de la semana, no se les apareció para sacarle en cara que no era, para sacarle en cara que estaban reuniendo el domingo. No se les apareció y les dijo, sinvergüenzas, ¿por qué están violando el sábado? Ustedes no deben reunirse el domingo, deben reunirse el sábado. ¿Ustedes verán que Jesucristo confirmó? Y lo van a ver. Si no lo encuentro en la Biblia, ustedes me dirán que soy mentiroso. Pero si lo encuentran en la Biblia, sabrán que teológicamente Jesucristo confirmó que los apóstoles se reunieron después de la resurrección de Cristo el primer día de la semana. ¿Cómo lo confirma? Escuchen la historia cómo fue. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál día? Ajá. Pongan la lupa y háganle zoom para que detecten a los cristianos discípulos de Cristo después de la muerte y resurrección de Cristo, congregados, reunidos el día domingo, no sábado. Eso lo hacían antes de que Cristo muriera, el Antiguo Testamento.
Después del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya no. Van a ver, yo quiero que pongan la lupa y van a detectar cuando ellos ya no se reúnen el sábado, sino el domingo. Otra vez. Estando las puertas cerradas. Otra vez significa, repítalo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Observan ese detalle, cómo estaban las puertas. Teológicamente la Biblia presenta que las puertas están cerradas para decirle al mundo cristiano que cuando Jesucristo quiere confirmar la reunión de los apóstoles el día domingo, a Él no le importa que las puertas estén cerradas. Él viene a decirle al mundo cristiano que Él está de acuerdo que sus discípulos se reúnan el primer día de la semana y no el sábado. Para la muestra un botón, aunque las puertas estén cerradas, Él se va a congregar con ellos. O sea, ya Jesucristo se reúne con los cristianos no el sábado, se reúne el domingo, aunque las puertas, esto significa confirma la reunión de los apóstoles el día domingo. Las puertas están cerradas, repítalo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio. No me empujes, ya va. Aquí no tenemos más. No tenemos más. Vamos a hacerlo, vamos. Repítalo de nuevo. Repítalo de nuevo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Subrayen, ¿quiénes estaban reunidos el primer día de la semana? ¿Los discípulos de quién? ¿De Petronilo? ¿De Pánfilo? ¿De quién? ¿Y cómo se llaman los discípulos de Jesús? Los cristianos. Los cristianos estaban reunidos el primer día de la semana y las puertas estaban cerradas. Ahora verán, señores, cómo Cristo confirma la reunión de los cristianos el primer día de la semana. No los pelea, no los regaña, más bien confirma con su presencia que es ese día en que los cristianos deben reunirse para la muestra motor. Él se reúne con ellos el primer día de la semana. Vamos a escuchar. Estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Por miedo. Por miedo de los judíos. Ajá. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Se puso en medio de ellos. Pregunto, ¿confirmó o no confirmó la reunión de sus discípulos el primer día de la semana? Aunque las puertas están, y esa es la confirmación más grande. Porque si no estuviera de acuerdo, podía sacar una excusa. No entro porque las puertas están cerradas. Pero si las puertas están cerradas y él entró, es porque él está interesado en reunirse con sus discípulos, no el sábado, sino el primer día de la semana. O 8 días después, versículo 26. 8 días después, domingo. Dale. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. ¡Oh! ¿Otra vez los ateos? No. ¿Los adventistas? No. ¿Los judíos? No, ellos se reúnen el sábado. Otra vez estaban reunidos sus discípulos. Siga. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús. No, otra vez, léame el 27. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Siga. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. ¿Otra vez? 8 días después. A ver, ¿quiénes estaban reunidos el próximo domingo?
Los cristianos, los discípulos del Señor. Pregunto, ¿cómo estaban las puertas de nuevo? Cerradas. Ahora vamos a ver si Jesús entró o no entró. Otra vez. 8 días después. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo. Se puso en medio de ellos. Observan a un Jesús feliz con sus apóstoles, sentado en medio de ellos. El primer día de la semana. ¿Lo observan o no lo observan? ¿Y por qué no lo hizo el sábado? ¿Por qué no? Porque los judíos se reunían el sábado por la ley del Antiguo Testamento. Había una alianza del Antiguo Testamento, y antiguo significa que ya pasó de moda. Y ahora viene un nuevo, quiere decir que aquel ya pasó. Y ya en el Nuevo Testamento los cristianos se van a seguir reuniendo todos los domingos. Observa, Cristo reunió el domingo. Ese domingo se reúnen con los apóstoles, ellos estaban reunidos, Cristo confirma su reunión. 8 días después, domingo. Ahora vamos a ver Hechos 27. Los cristianos se siguen reuniendo los domingos. Escuchen lo que ven. Los cristianos ya aprendieron la lección. Los judíos se reúnen el sábado, los cristianos el domingo. Hechos 27. El primer día de la semana. ¿Cuál día? Vamos a ver si eran los adventistas que estaban ahí o eran los judíos o eran los cristianos. El primer día de la semana, o sea, domingo, ¿vale? El primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Quiénes estaban reunidos? Los adventistas no se reúnen el domingo porque no son. Miren, adventistas que me están siguiendo, ¿quiénes se reúnen el domingo? Repito. El primer día de la semana. El primer día, no es sexto, ustedes se reúnen el sexto. Ustedes son adventistas. Ahora, ¿quiénes se reúnen? ¿Por qué los católicos nos reunimos el domingo? Escuchen, el primer día de la semana. Repito. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. El primer día de la semana nos reunimos los discípulos del Señor. ¿Y para qué se reunían el primer día de la semana los discípulos del Señor? No los adventistas, no somos discípulos del Señor. Los discípulos del Señor, ¿para qué? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Para la fracción del pan, que se llama la. Y vamos a ver entonces. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.